Bueno, querido Fernando, vamos a hablar de Dios nada menos que, Para empezar por lo más sencillo. para empezar por lo más sencillo, exacto. Que como decíamos en la anterior charla, la que dedicamos a la verdad, recordábamos un ejemplo que tú ponías en las preguntas de la vida de un profesor de física que explica lo que es el Big Bang, y luego viene un periodista y dice, entonces eso descarta ya para siempre la existencia de Dios. Y tú decías, bueno, eso es confundir dos campos de verdad, porque Dios no es ni será nunca un principio físico, ¿verdad? ¿No? Evidentemente. El problema, hay una cosa, vamos, esas cosas geniales que tiene Nietzsche, esos chispazos geniales. Hay un momento en que dice, las cosas tienen definición o tienen historia. Es decir, lo que tiene definición, el número 2, por Claro. ejemplo, eso no tiene historia. Era igual para Diógenes que para nosotros. Pero en cambio, lo que tiene democracia, pues eso no tiene definición, tiene historia, ¿no? Y hay que empezar y tal. Y yo creo que la palabra Dios tiene historia, más que definición, porque el problema, yo por lo menos, incluso en una época, vamos, cuando adolescente, cuando no tenía ni idea de nada, pero lo que nunca entendía es cuál era la definición de Dios. Es decir, ¿existe Dios? Y dices, bueno, pero ¿qué quiere decir que existe Dios? O sea, ¿qué es lo que tiene que existir para que podamos decir que existe Dios? Porque claro, es que, en fin, salvo la cosa ingenua de que uno piense que Dios es un señor muy viejo, muy mayor, con una barba blanca que está en una nube, pero fuera de eso es que no sabemos lo que es Dios. Entonces, me parece tan absurdo. Yo tengo amigos que yo es que soy ateo. Y pues enhorabuena, porque si yo no sé qué quiere decir eso tampoco. O sea, entiendo tampoco lo que quiere decir ser ateo como lo que quiere decir ser creyente. O sea, que no. Claro, porque Dios es algo, una realidad superior, trascendente, supersensible, que no puede ni demostrarse su existencia ni tampoco su inexistencia. Es que, No. hombre, creer en una realidad suprasensible, etcétera, creemos todos, porque cuando hablamos del universo, o del Big Bang, o sea, que hay algo mayor que nosotros y que de alguna manera eso es lo que nos ha producido, como se produce una larva, entonces, eso lo creemos todos. O sea, ahora que a eso hay que llamarlo Dios y darle que sea bueno y nos quiera mucho y tal y cual, eso ya es más complicado. O sea, ya no. Por eso Dios muchas veces para los filósofos, y sobre todo los filósofos cristianos primitivos, ha sido la causa última, digamos, Ya. ¿no? Simplemente, ¿no? Pero bueno, que hay una causa última o Es muchas, evidente. es evidente. O sea, no sé, yo no sé cómo hay que llamar a la causa última, pero que habrá alguna causa última que no tengo ni idea de que tampoco de lo que quiere decir una causa última, porque, en fin, los griegos, que eran más prudentes, unos sostenían que el universo era infinito y eso te quita problemas. Eso, si es infinito, pues ahí ha estado siempre y ya está, ¿no? No vamos a empezar a buscar de dónde viene. Pero bueno, es que eso tampoco es una creencia muy metafísica. O sea, el problema de Dios es que una causa última tenga un carácter personal. Eso es o sea, lo que sorprende de la idea de Dios es que Dios sea una persona, no que sea un Dios. O sea, que un Dios como algo, una causa, el gran relojero, el amo cósmico, bueno. Pero el problema es que tenga una personalidad y que la personalidad tenga alguna relación con la nuestra. Eso es lo asombroso. Está ese viejo chiste atribuido a San Agustín, ¿no? Que decía que cuando le preguntaban qué hacía Dios antes de la creación, San Agustín contestaba, afilar bastones para azotar a gente que hacía esas A la preguntas. gente que hacía esas preguntas malintencionadas. Am, de todas maneras, tú lo has dicho en varias páginas de tu obra, que la filosofía y la religión siempre han tenido una tensión, digamos, ¿no? Que la filosofía no puede seguir a la religión, ¿no? Bueno, es decir, hace poco en un artículo citaba una entrevista que leí hace muchísimo, estando yo en París, una entrevista a Lacan, que leí la entrevista a ver si entendía algo de Lacan, porque como Lacan no le entendía nada, lo que escribía, digo, bueno, a lo mejor la entrevista la entiendo mejor, se entendía mejor. Y entonces en un momento determinado él explicaba que el principal objetivo, digamos, del psicoanálisis era la lucha contra la religión. O sea, la psicoanálisis era
el esfuerzo intelectual mayor que había contra la religión. Y el periodista, entonces, con esta cosa que señalabas tú de los periodistas, le preguntaba, bueno, pues entonces, ¿quién ganará Claro, ese enfrentamiento entre la... Y Lacan decía, mientras los seres humanos mueran, la religión seguro. O sea, claro, claro. eso es inapelable, o sea, a eso no hay quien le venza. Y bueno, evidentemente, por supuesto, primero, a mí me parece que la existencia de Dios la produce la necesidad de remediar nuestra mortalidad. O sea, Claro, por claro, ejemplo, claro, si claro. los primeros cristianos se extrañaban mucho de lo inmorales y lo indecentes y tal que eran los dioses paganos. Pero claro, los dioses paganos es que eran inmortales. Entonces, claro, un dios inmortal no tiene por qué ser moral. O sea, la moralidad, la decencia, el respeto al prójimo, y tal, todas estas cosas vienen de los que somos mortales y por lo tanto, es decir, rompibles. Tenemos que tener cuidado con los demás porque se rompen, ¿no? Pero cuando Afrodita se encuentra con Júpiter, pues se lo pasan bien y no entran en detalles. O No, sea, claro, tienen otros problemas, no tienen nada que ver con los mortales, no, claro. claro, o sea, que decir, es que la idea esta de ser ambrotos, como decían los griegos, inmortal, la ambrosía, ¿no? Lo que bebían los dioses para mantenerse en tan estupenda forma. Claro, es que eso es lo que cambia todo. O sea, lo que cambia todo es que tú seas persona y no te mueras. Eso es lo que cambia todo. Entonces, pues nosotros, pues, la diferencia fundamental que hay entre los mortales y los dioses es que personalidad tenemos todos, y ideas y deseos, etcétera, etcétera. Por lo visto también los dioses los tienen igual que nosotros, pero claro, ellos no se mueren. Entonces, al no morirse, de alguna forma tienen un seguro de vida, nunca mejor dicho, envidiable, que nosotros no tenemos en absoluto, ¿no? Pero decía Ortega, eso recordaba María Zambrano muchos años después, una frase de sus cursos de los años 30, que decía Ortega, quizá la filosofía nació cuando los griegos se dieron cuenta de la falta de ser que había en las imágenes de los dioses, ¿no? Que la pregunta por el ser remite a algo que ya no está en los dioses, digamos, ¿no? O sea, que ya, digamos, la propia filosofía... Entonces, la filosofía trata los mismos temas que la religión, pero abstractos, sin personas. O sea, la mitología se puede leer en clave filosófica perfectamente, y de hecho ya se ha Sí, hecho, se ha ¿no? hecho, sí, sí. Pero es una mitología con personajes. Es decir, en vez de hablar de sustancia y accidente y tal, pues se habla de Júpiter o de Afrodita. O sea, los personajes de la mitología son conceptos, pero en forma de personas. Y con sus vicios y con sus manías, con historietas. O sea, vamos, en vez de conceptos son pequeñas historietas, ¿no? Pero en el fondo trata de lo mismo. Entonces la filosofía lo que hace es renunciar a las historietas de la mitología e ir a los conceptos que la propia mitología expresa, ¿no? Y en ese sentido, claro, no sé si eso es un avance pero desde luego hay una tensión porque el filósofo renuncia a la anécdota en parte. Platón cuenta anécdotas de la caverna y el carro con los dos caballos, blanco y negro, y todas estas cosas. Pero, en fin, en general, la filosofía prescinde de las historietas, mientras que la mitología se basa en las historietas. Pero los contenidos a los que llegan ambas son muy parecidos. Sí, pero la filosofía, digamos que en ese trasvase de la frase de Ortega, o de la reflexión de Ortega de esa ausencia de ser en los dioses, ¿no? En la pregunta por las cosas, por el ser de las cosas, hay ya una emancipación, un desplazamiento. Digamos que de alguna manera la filosofía renuncia a la función mágica, ¿verdad? Renuncia sobre todo a la salvación. Que eso es lo más, Exactamente. o sea, Eso es lo más difícil de la eso es lo más, filosofía. claro, es que la religión frente a la filosofía tendrá mejores o peores argumentos, pero ofrece la salvación. Sí, sí. Mientras que, claro, la filosofía no salva de nada. Ese es el problema. El filósofo arrostra el carecer de salvación. Y eso es muy duro. Si uno lo racionaliza a fondo,
renunciar a la salvación es muy duro. En cambio, la religión, oye, a lo mejor no convence tanto, pero promete mucho. Porque es una solución, es una solución. En cambio, la filosofía no. No, no, De ahí que la filosofía, desde sus orígenes, desde Grecia hasta el siglo XX, en ese sentido se haya mantenido de la misma manera, ¿no? eso sí. Que no pueda tolerar, por así decirlo, la intoxicación Sí. de la religión, ¿no? No, no. ¿Verdad? Bueno, claro, la filosofía medieval quizá fue la que estuvo prometiendo, digamos, las dos cosas. O Sí, sea, pero al mismo tiempo la filosofía medieval lo prometía, pero es una aleación de las dos y sobre cosas. todo lo prometía en fases sucesivas. O Sí. sea, Santo Tomás, por ejemplo, mientras fue filósofo, ahí, digamos, era difícil prometer la salvación. Luego, en un momento determinado, pasó a la santidad directamente y abandonó la filosofía. O sea, dijo, bueno, ¿para qué voy a seguir haciéndome preguntas tal si tengo la salvación a mano? O sea, si uno tiene la salvación, ¿para qué va a tener que seguir haciendo preguntas sobre la dialéctica trascendental de Kant? O sea, Claro. no. También creo que es en las preguntas de la vida que citas tú la correspondencia entre Spinoza y Hugo Boxell al respecto me parece que Hugo Boxell le reprocha a Spinoza que no sostenga o no defienda la existencia de seres, digamos, inmateriales, ¿no? Y Hugo Boxell pone pues, como fuentes de autoridad a Platón, Aristóteles, y en cambio Spinoza contesta, bueno, no me extraña que ellos lo defiendan, la existencia de íncubos o cosas así. En claro. cambio, no lo harían nunca ni Epicuro, ni Demócrito, ni Lucrecio, ¿no? Sí, sí. La versión duda. más materialista, ¿no? No, por supuesto, vamos a decir, claro, la filosofía de Spinoza ha tenido las peores interpretaciones que ha habido. O sea, que decir, Claro. el hombre ebrio de Dios, bueno, es decir, vamos a ver, o sea, según lo que entendamos por Dios. O sea, de luego, el Dios de Spinoza no es el de San Agustín. O sea, que vamos a ser claros. Un Dios, si ve natura, si ve sustancia, no es el Dios que nosotros conocemos. O sea, que exista algo universal, no sé qué, eso no quiere decir que exista Dios. Porque ese algo universal no tiene por qué ocuparse de nosotros No, para nada. Y el que se ocupe de nosotros es fundamental en Dios. O sea, no es, por eso todas estas tonterías de un Dios basado en argumentos científicos y tal, pues, es que no tiene nada que ver. O sea, no hay ningún argumento científico que diga que una personalidad intemporal y externa se preocupa mucho de la suerte que va a tener nuestra alma. O sea, eso no hay nadie en el mundo que haya encontrado ningún argumento a favor de semejante cosa, más que el deseo que tenemos de que un Padre trascendental se ocupe de nosotros. Nos proteja, sí, exactamente. Claro, es un poco lo que, por eso decía Lacan, que claro, o sea, cuando alguien nos revela que ese deseo de un Padre trascendental en el fondo es una hipóstasis del Padre que hemos conocido en la vida y tal y cual, y que es lo que hace un psicoanálisis, claro, bueno, eso nos explica las cosas, pero ya renunciamos a la salvación y renunciamos a la religión. La religión vemos que es una idealización de esa familia que hemos tenido todos. En el fondo, el psicoanálisis no es más que una especie de estudio de la familia y de lo que la familia hace sobre nuestro inconsciente. Entonces, bueno, claro, uno puede pensar que la familia divina, el padre, la madre, el burro, el buey y todo lo demás, que está muy bien y que además al final todos nos salvamos y todos vamos juntos a la fiesta, o es el psicoanálisis que es simplemente que es unas idealizaciones que tenemos sobre la familia material que tenemos en casa. Pero en cualquier caso, una de las dos cosas tiene que prevalecer y por interés nuestro queremos que prevalezca la versión religiosa, no la versión psicoanalítica, porque la versión psicoanalítica no nos sirve para nada. Y además, el psicoanálisis sustituye el concepto de alma por el de psique, ¿no? Sí. Que ahí también hay un trasvase, yo creo, ¿no? Bueno, en el fondo, sí, la idea de que el ser humano es, digamos, una especie de envoltorio de otra cosa, eso está desde el soma, sema de los, Sí. de los griegos, ¿no? O sea, el cuerpo es una especie de sepulcro dentro del cual está el bicho,
Sige es la mariposa, ¿no? La mariposa que tenemos dentro y que se mueve y que es la que se salva y cosas por el estilo. Eh, lo otro, o sea, el que no haya ninguna sige, sino que simplemente la materia se manifieste de una forma simbólica o de una forma más realista, bueno, eso, no sé si eso se puede relacionar con la divinidad. La divinidad es, desde luego, reclamar atención. O sea, el hombre religioso es el hombre que está pidiendo al universo que le haga caso. Y entonces, y que quiere que haya algo en el universo que le haga caso a él, no genéricamente, no como si fuera una estrella en el tal, como, no, no. O sea, algo que le haga caso a él personalmente, a sus miedos, a sus temores, a sus amores, a su tal. Eso es la religión. O sea, la religión es una reclamación de atención al universo. Y eso es muy satisfactorio. O sea, cuando uno cree que realmente el universo le hace caso y oye voces y tal y cual, pero claro, también puede ser que esté uno un poco estropeado de la cabeza. Sí, y al fin y al cabo también se podría entender como que la religión es simplemente la asunción de que hay un enigma que nos rodea, ¿no? Un enigma que es Pero el incognoscible. enigma eso nos da igual. O sea, el enigma, en el sentido, a la mayoría de la gente le importa un pimiento si hay Big Bang o no hay Big Bang, Sí, etcétera. Eso no influye nada en nuestra vida. O sea, que el hecho de que no sabemos cómo funciona la mayoría de las cosas, pero no ya el universo, sino la televisión que tenemos en casa para ver programas, o sea, eso no importa. El problema es que no se nos hace caso a nosotros. O sea, no que haya un enigma. Eso hay que ser muy curioso, hay que ser un Thomas Edison o alguien así que quiere ver cómo funciona todo. Pero el problema es que nosotros queremos, reclamamos atención. O sea, el misterio que hay que resolver no es el del universo, es el nuestro, nosotros. Queremos que alguien se preocupe de resolver nuestro misterio. Eso es lo que, en fin, es decir, la satisfacción que produce la religión es esa, la de decir, hay alguien que cuando yo digo Señor, me dice, a ver, ¿qué quiere? Eso es la religión. sí, pero la diferencia entre psique y alma creo que sí incide en esa cuestión de que Dios no es un principio físico. O sea, si la psique se puede reducir siempre, como pretende la moderna psiquiatría, a cuestiones puramente químicas, ¿no? Ujú. Y que por tanto se pueden medicar, y que cualquier problema del hombre acaba siendo eso, una cuestión farmacológica, ¿no? Sí, Mientras que la claro, cuestión... ninguno renunciamos a la farmacología si eso nos ayuda. O sea, eso, es decir, por muy religioso que sea uno, como te duele la cabeza, te tomas una aspirina. O sea, eso, hasta ahí todos llegamos. Lo que pasa es que, bueno, hay aspirinas trascendentes, ¿no? No sé, el Kempis, pues es una aspirina, pero trascendente, o sea, que te lleva más allá de tus dolores, de tus deseos, etcétera. Bueno, yo creo sinceramente que la idea de Dios es la idea de la posibilidad de lo imposible, ¿no? O sea, en el fondo el enemigo de los seres humanos es la necesidad. O sea, tropezamos, La necesidad, que es lo que nunca cesa. que nunca cesa. Es decir, tropezamos constantemente con la necesidad, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestros proyectos, en el propio hecho de envejecer, etcétera. La necesidad es lo que está acechándonos constantemente y matando en la cuna todas nuestras ilusiones. Entonces, claro, lo otro, el Dios sería el paladín de lo imposible. O sea, podría lograr que la necesidad no fuese necesaria. Yo, el que mejor creo que ha expresado eso, y es un autor que me ha gustado mucho, a pesar de que es muy repetitivo, porque no tiene más que esa idea, pero esa idea es fuerte, es León Chestov, ¿no? Claro. Chestov es el que tiene esa idea de la posibilidad de lo imposible. O sea, decir, ¿qué es la verdadera religión? Un Dios que se preocupa de que haga buen tiempo o mal tiempo, que haya buena cosecha o mala cosecha, estas cosas de que hay un accidente de tráfico y entonces mueren 4 y se salvan 2, y entonces adiós, gracias. Y dice, bueno, y los otros 4 que se han muerto, ¿qué? Claro. O sea, que no, es, la idea esa de ese un Dios gestor del mundo y que arregla los pequeños problemillas que tenemos y que llueva cuando necesitamos que llueva en la cosecha y tal, eso
la verdad es que eso no va muy lejos. Pero en cambio, claro, un Dios en el cual pudiéramos depositar el deseo de que lo que ha ocurrido no hubiese ocurrido, que el pasado no fuese pasado, que las cosas que nos parecen imposibles se borraran y fueran posibles, o sea, que pudiéramos vencer, digamos, a la necesidad. Un Dios que nos ayudara a vencer a la necesidad, eso sí que es una idea interesante. Aquí ha dicho Chestov, y yendo a lo de Atenas y Jerusalén, ¿no? Sí. Sobre lo que habló con mucha propiedad y mucha profundidad. Claro, somos hijos de una doble cultura en ese sentido, ¿no? La cultura griega, que es una cultura politeísta, ¿no? Donde nace la filosofía, además, donde la filosofía, como decíamos ahora, dialoga con Sí, pero todas el las... fatum está completamente presente. O sea, Sí. que es muy politeísta, no sé qué, pero incluso los dioses están sometidos al fatum, a la necesidad. Absolutamente, sí, sí. Pero digamos que en Grecia todavía había una comunión o una convivencia absoluta entre hombre y divinidad, ¿no? De hecho, los dioses del viejo panteón griego son... Son del lugar, o sea, que el genius loci. Son del lugar y son transformaciones antropomórficas, digamos, Sí, sí. de fenómenos visuales de la naturaleza, ¿no? La diosa alba, la diosa noche, en fin, todo eso que está... nos habla de un mundo en el que el hombre está plenamente insertado en la placenta de la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Luego, claro, el mundo judeocristiano crea otra cosa completamente distinta. Crea la historia, para empezar, ¿no? La historia es el ser judeocristiano es un ser histórico, y el cristianismo propone una salida para el hombre histórico. Y se crea el Dios único, que es una gran revolución ontológica, ¿verdad? Porque hay una escisión, ¿no? Es decir, así como los griegos se sentían plenamente relacionados con sus dioses, porque estaban en la naturaleza, estaban en los lugares. Eso es la idea judaica. La idea judaica es un Dios que no está en ninguna parte. Bueno, pues esa es una revolución tremenda. Tremenda. Porque cuando Tales dice todo está lleno de dioses, eso quiere decir que la naturaleza todavía no es segregable, no es diseccionable, ¿no? Como lo será luego, pero en cuanto se crea, cuando el pueblo judío crea el Dios único, ahí se produce una escisión, una revolución Claro, tremenda. porque eso ya no hace falta que todo esté lleno de dioses, porque Dios lo llena todo. Lo llena todo. Pero al mismo tiempo se emancipa la naturaleza. Claro, no, por supuesto, claro. Ahí estaba la gran herejía antijudaica de Spinoza, que por otra parte era un judío de cuerpo entero. Totalmente, sí. Es pensar que la naturaleza es Dios. Claro. O sea, que eso es el que... Y por eso lo bonito, digamos, es que, claro, tenemos que amar a Dios. Eso es de alguna manera la tarea racional por excelencia, es el amor a Dios, pero sin esperar que Dios nos corresponda. Claro. ¿No? En uno de los sonetos tan bonitos, dos sonetos tan bonitos que tiene Borges dedicados a Spinoza, en uno de ellos se dice algo así como: el más puro amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Sí, maravilloso. Y ese es Spinoza, quiero decir. Claro, por eso, a pesar de que constantemente hable de Dios y de la tal, el Dios de Spinoza no tiene nada que ver con el Dios que nosotros consideramos. Por eso se le condenó y por eso se consideró un hereje. No, por eso tenía razón. Era el más antiteísta que había, porque el Dios en que cree Spinoza no es un Dios que nos haga caso ni que nos conceda, al contrario. No tiene ninguna preferencia por nosotros, por nosotros y las cucarachas no tiene ninguna preferencia. Las cucarachas están hijas de Dios como nosotros. No hay... Entonces, realmente un Dios indiferente a los seres humanos no nos interesa. Nos interesa un Dios que no solamente que está amando a los seres humanos, ¿no? El amor nos ama, sino que además nos ama a cada uno por separado, que es lo más complicado del mundo. Pero fíjate que los primeros profetas desdeñan por completo la naturaleza, porque asociaban a la naturaleza a las divinidades cananeas, de Baal y tal, las divinidades paganas, y que por tanto se oponían al Dios único, al Dios verdadero, y solo aceptaban imágenes como la del desierto. Y eso dura hasta la aparición del cristianismo y de algunas corrientes místicas que... Por eso, decir, los judíos, en cuanto a religión,
no hacen concesiones ni a la ecología ni al animalismo. O sea, ni la ecología ni el animalismo son compatibles con la religión judía, porque la religión judía, al contrario, precisamente dice que esas cosas son escalones que hay que superar para llegar a la divinidad, que es invisible, que está en todas partes, o sea, que no está localizada en ningún sitio y que, por supuesto, no tiene nada que ver con los seres vivos que conocemos por debajo. Es decir, el ser humano es semejante a Dios, mientras que los animales no son semejantes a Dios. Por lo tanto, no nos pueden gustar mucho los bichos, pero no podemos suponer que tienen ningún privilegio ontológico. No, y además nuestro conocimiento de lo que es el Dios único en el judaísmo está muy adulterada por esa visión un poco infantil, ¿no? Que ha generado el cristianismo, ese Dios padre protector. Pero en realidad para el judaísmo es otra cristianismo ha cosa. introducido un politeísmo mitigado, pero un politeísmo... Totalmente. Hay tres dioses que son uno, pero son tres. Y los tres se compensan mutuamente, digamos. Sí, son cómplices. Pero cuando uno se mete a fondo en la cuestión judaica, y yo últimamente pues, me he dedicado un poco a eso por gusto, vamos, por gusto de estudiar, pero la conclusión a que uno llega cuando se pregunta qué es el Dios para los judíos, qué es Dios para los judíos, no es nada fácil, ¿eh? Porque es un pueblo que vive casi como si no existiera Dios. Es decir, es algo Bueno, muy parecido. Es que los teólogos judíos dicen eso, o sea que más bien la teología es una teología negativa. O Sí, sea, totalmente. no está hecha de atributos de Dios, sino de quitarle atributos a Dios. O sea, el Dios judaico es un Dios que no se reduce a nada que podamos entender, o que decir, un Dios descriptible, un Dios que se puede resumir, que es muy bueno, o que es muy grande, o que eso nada, porque todo lo que sea magnificar valores humanos no es propio de la divinidad. La divinidad, al contrario, es decir, no se parece su grandeza a la grandeza humana, su fuerza a la fuerza humana, etcétera. Sí, y muchas veces simplemente para los judíos Dios no es más que una idea del infinito y de cómo poner en relación la finitud propia con algo infinito. Sí, sí. A veces se reduce simplemente a eso. ¿Eh? Y claro, el hecho de un infinito que se preocupa de lo más finito que somos nosotros, los seres mortales, finitos, etcétera, es un verdadero reto, porque ahí es la gran, en fin, la maravilla mental, digamos, del cristianismo, que es inventar un Dios infinito, pero que se hace hombre y se muere Se hace para salvar a los que se hace finito para salvarnos de la para finitud. salvarnos de la finitud. No, eso, claro, eso es... La jugada es maestra. Claro. La jugada es maestra porque es el único mito que tiene el cristianismo, pero es un mito más fuerte que todos los mitos griegos juntos. Claro. Absolutamente. Por eso ha durado tanto, porque es una solución muy potente. No, Claro. claro, es que, o sea, un Dios que realmente, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y muere y sufre y pide ayuda a Dios como si fuera un hombre, él mismo, que es un Dios, pide ayuda a Dios como si fuera un hombre. Eso ahí por eso Nietzsche ya en sus últimos años, en el Excemus, en los escritos posteriores, hay una línea que dice, con todo, en fin, no sé, una expresión de estas, nunca habrá una imagen más extraordinaria que la del crucificado. El crucificado es una imagen de un poder Total y absoluto, sí, sí. absoluto. Luego, claro, cuando uno piensa en los dioses y en la historia, en el concepto histórico de Dios, se da cuenta que los dioses no es que desaparezcan, sino que se van transformando, ¿no? En realidad, Dios es un concepto, es una... Por eso te decía yo lo de que lo que tiene historia no tiene definición. Claro, o sea, está muy bien, sí, sí. Por supuesto, lo que significaba Dios para Parménides no es lo mismo que lo que significa Dios para Santo Tomás. O sea, la irrupción del cristianismo y del lenguaje cristiano, etcétera, etcétera, en la historia ha cambiado completamente esos conceptos teológicos. O sea, el concepto, digamos, pues la idea misma, por ejemplo, de una maternidad virgen, etcétera, en fin, todo esas combinaciones que rompen con todo el sentido común, ¿no? En el fondo
Tertuliano tenía razón cuando decía creo porque es absurdo. Es decir, o sea, O es que absurdum, sí, sí. claro, es decir, y es un poco también la tónica de Chekhov, o sea, de Chekhov, De de Dostoyevsky. Chestov. Ah, de Chestov, perdón, sí, sí. De Dostoyevsky Eh, luego, sí, sí. Claro, o sea, es decir, el vencer a lo imposible es absurdo y por eso nos interesa. O sea, lo que es razonable, tal, estos dioses razonables que hay ahí, de que ayudan a cruzar el río al barquito y no sé qué, los dioses, pues bueno, en el fondo es como la seguridad social. Quiero decir, la mayoría de los dioses se describen como si fuera la seguridad social, pero eso, en fin, arregla cosas, o sea, ay Dios mío, ayúdame que salga en el bingo por el número que he jugado, entonces cosas. Eso, pero en cambio el absurdo, o sea, que lo que ha sido no haya sido, es decir, que eso es el absurdo fundamental. Es decir, que los muertos no es que resuciten, es que no hayan muerto y vuelvan a estar con nosotros. Ese es el verdadero desafío. O sea, si no es eso, ¿para qué queremos a Dios? Para que cuando hay tempestad se calme el mar. Sí, nos consuele, sí, sí. Claro, o sea, es decir, son fines. Esos dioses domésticos que ayudan así a las pequeñas cosas. Bueno, en fin, efectivamente la gente vive, o todos hemos vivido alguna vez, diciendo, pues ojalá que pase esto, pase lo otro. Pero eso digamos, esos dioses, en el fondo son todos, bueno, formas de soportar la realidad. Pero una forma que verdaderamente cambie la realidad y acabe con la necesidad, eso es lo que es extraordinario. Claro. Tú citas en tu diccionario filosófico una reflexión de Ernst Bloch, el pensador marxista, que dice, aunque desaparezca Júpiter Maximus Optimus, ¿no? Lo que no desaparece es el concepto de Optimus Maximus, o sea, de la optimidad, ¿no? O sea, que los dioses en realidad son representaciones o encarnaciones de conceptos o de sentimientos o de emociones que pueden seguir o que son absolutamente indisociables en realidad del hombre. Primero porque en el mundo romano, que es donde se daban los Optimus Maximus, en el mundo romano el que digería, digamos, ese concepto de Dios era el emperador. O sea, que era una forma no especialmente blasfema, porque decir, bueno, pues mire, la idea de un poder que beneficia a la sociedad y a los individuos y tal, es la que debería responder el emperador. Entonces el emperador, en el fondo, debería ser como un dios benéfico para los... Bueno, eso no... Claro, lo que pasa es que ningún emperador suponía que él pudiera vencer al Fatum. Eso no se podía poner. Entonces, digamos, la irrupción del cristianismo es la de un Dios que puede vencer al Fatum. Claro, eso. Y también la inclusión, la delimitación, por así decirlo, de un consuelo más allá de esta vida, ¿no? Más allá de esta tierra, cosa que no está en el judaísmo. En el judaísmo hay que arreglárselas con lo que tenemos, Sí. con lo que hay en este mundo. Y lo del más allá es algo que les preocupa bastante menos. En cambio, el cristianismo hipostasía, digamos, ¿no? Toda esperanza al mundo por venir. El inventor, por decirlo de algún modo, del cristianismo auténtico, que es San Pablo. Claro, San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, aquí lo que hay que creerse es que los muertos resucitan. Eso es el asunto. O sea, que es la forma de la necesidad. La necesidad para nosotros, el epítome de la necesidad es la muerte. O sea, la muerte es el final convertido, digamos, en imprescindible, necesario. Si eso puede ser vencido y los muertos resucitan y tal, entonces uno puede creer de verdad en la religión. Si eso no pasa, pues la fe es completamente inútil. O sea, creer las otras bobadas subsidiarias, digamos, de la fe no tiene interés. Y luego, lo que dices de San Pablo es interesante porque en sus cartas San Pablo habla del tiempo mesiánico. El tiempo mesiánico empieza a contar desde el momento en que uno cree en Cristo. Claro. Entonces, claro, uno tiene que comportarse como si realmente fuera a terminar y hubiera otra vida. Pero eso es lo que afecta a la transformación de la vida del presente, ¿no? Bueno, claro, porque la vida del presente, de alguna manera,
se eterniza con, Claro. con la esperanza. O sea, es decir, la esperanza en que la necesidad no es necesaria, es decir, en que el final, lo que para nosotros, antes hemos hablado de la verdad, la única verdad que los seres humanos conocemos nos es muy negativa, que es la muerte. O sea, lo único que sabemos seguro es que vamos a morir. Pero si eso pudiéramos vencerlo, si en esa seguridad pudiéramos decir, no, cuidado, íbamos a morir, pero aquí está Dios para salvarnos de la muerte, ese golpe contra la necesidad es lo verdaderamente religioso. O sea, lo que nosotros llamamos un creyente, en el fondo es incrédulo, porque los verdaderos creyentes somos los que creemos en la muerte. Claro. O sea, creemos en la muerte y que la muerte es la muerte. Esa es la creencia más bien. El hecho de ser incrédulos, es decir, sí, ha muerto pero va a resucitar. Esa incredulidad en la necesidad, eso es lo que caracteriza al hombre religioso. Luego, hay mucha gente que cuando expresa incluso opiniones políticas o juicios históricos no se da cuenta hasta qué punto seguimos viviendo en coordenadas teológicas en muchos aspectos. Es decir, que todos los conceptos incluso que se manejan en el mundo laico y secular y posreligioso siguen siendo religiosos en el fondo, ¿no? Sobre todo nosotros los vivimos de modo religioso, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, tenía 12 años, 13 años, en los veranos, yo pasaba unos días con él en Madrid o en San Sebastián y luego lo embarcaba en un vuelo para reunirse con su madre y tal, que normalmente estaba allí en Almuñécar, en Andalucía. Entonces, claro, el pánico que yo sentía cuando veía al niño de 12 años y tal, que el pobre, haciéndose el valiente y tal, se iba solito en el avión. Y claro, entonces yo inmediatamente lo que quería era que hubiera alguien en alguna parte para protegerle. Alguien que estuviera velando por él, que yo ya no podía, porque yo más allá de la puerta del aeropuerto ya no podía ir, claro. pero alguien que pudiera ir con él hasta que llegase a salvo a su sitio, ¿no? Y cómo también, de alguna manera, somos hijos, o el mundo político ideológico que se ha creado en Occidente desde el siglo XVIII hasta ahora, es hijo de una secularización de la idea de paraíso, ¿no? Sí. Porque hay una línea, digamos, que va de Hegel a Marx, que no deja de ser esa... Bueno, claro, es la idea de un proceso lineal de la humanidad, es decir, en vez del cíclico, que todavía está... Sí, del pagano, del cósmico. En Jean-Baptiste Vico, etcétera, todavía es el ciclo. El ciclo es, en el fondo, la forma normal de ver la realidad, porque, claro, los ciclos de la naturaleza, verano, invierno, tal, esa circularidad de nuestras épocas es desmentida nada más por la idea hegeliana y marxista. Que Marx es digamos, un secularizador de Hegel, ¿no? Sí, un discípulo, sí. Entonces vamos avanzando hacia lo mejor. O sea, cosa que es, por otra parte, contraintuitiva, porque lo único que sabemos nosotros de cada una de nuestras vidas es que vamos hacia lo peor. Clarísimo. O sea, clarísimo, ¿no? Pero la idea de que, bueno, nosotros vamos a lo peor, pero que la humanidad en general va hacia lo mejor. Esa es la idea, digamos, blasfema, porque es una idea que prescinde de la divinidad e introduce una especie de fatum, pero fatum positivo. Claro. Vamos hacia lo mejor. Y obligatorio. Y obligatorio, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y eso, fatum, si no es obligatorio, no es fatum. Y eso quiero decir que ha sido muy destructivo. ¿No? Hombre, es todavía, de alguna manera, todos los que en este mundo se llaman progresistas creen en eso. El progresismo es creer en que las cosas van a mejor o que uno puede hacer que todo vaya mejor permanentemente y obligatoriamente. Vamos a la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que escribió en La Gaia Ciencia, ¿no? en el Saber Alegre, en Die Fröhliche Wissenschaft, que se ha interpretado de muy diversas maneras. Heidegger sostenía que esa frase supone en realidad el final de la metafísica entendida como el platonismo, ¿no? Sí. O sea, que se ha terminado el mundo supersensible de las ideas platónicas porque no generan vida, ¿verdad?
Eso, y en ese sentido, la idea de Nietzsche que se ha interpretado como algo nihilista, en realidad sería todo lo contrario, ¿no? Que sería un intento de reinserción del hombre en la naturaleza, ¿no? Bueno, claro, es que Dios ha muerto quiere decir simplemente nadie se va a ocupar de nosotros. O sea, es decir, el Dios que se ocupaba de nosotros, el Dios cuya verdadera misión era ocuparse de nosotros, porque claro, Dios había creado el mundo y el cielo y el infierno y no sé qué, todo para darnos gusto o disgusto a nosotros, porque Dios era con toda su omnipotencia, estaba preocupadísimo por los seres humanos. Pero claro, cuando dice Dios ha muerto, es decir, mire, no hay nadie preocupado por los seres humanos. Los seres humanos no tenemos ni trascendente ni trascendentemente mayor nadie que repare en nosotros. O sea, lo mismo que las hormigas no tienen una meta-hormiga que cuide de ellas, pues nosotros no tenemos a un metaser que cuide de nosotros. Se acabó. Eso es lo que dice Nietzsche, ¿no? Es decir, despertemos de ese sueño. Nadie se ocupa de nosotros. Ahora, por eso somos nosotros que tenemos que convertirnos en algo superior a nosotros. Antes no hacía falta superhombres porque estaba Dios, que era el superhombre por excelencia y era el que se preocupaba de nosotros. Pero una vez que ya no hay Dios, entonces, claro, tenemos que intentar ser superhombres cada uno de nosotros. Y eso supone un redescubrimiento de la existencia de la vida. Hombre, por Se supuesto, ve claro, bajo los otro... valores de la vida ya no son valores que, digamos, que pensemos que son arrogantes, etcétera. No, no, son necesarios porque como nadie se ocupa de nosotros, digamos, todos tenemos que ser héroe de nuestra propia fábula, ¿no? Hay una pensadora que a mi juicio es de las que mejor ha escrito sobre esta cuestión, que la que hablamos en la anterior sesión, María Zambrano, a la que conociste, decías, en Ginebra, en su exilio, discípula de Ortega, en fin, una filósofa con un profundo conocimiento de la tradición occidental, también de la oriental, y que tiene un ensayo, El hombre y lo divino, escrito sucesivamente a lo largo de mucho tiempo, lo fue ampliando, que es un intento de formular una crítica al racionalismo, digamos, occidental, ¿no? Y de demostrar cómo el logos ha ido constriñendo, digamos, la esencia de la filosofía, que fue una conquista, cómo eso había terminado siendo una carencia, ¿no? Y que había dejado al hombre, por así decirlo, exiliado. Habla María Zambrano de un exilio metafísico, ¿no? Claro. Y de cómo, de alguna manera, el logos ha terminado expulsando al hombre de esa placenta de la naturaleza. Es que ¿no? lo que, digamos, el vehículo de la necesidad es el logos. Claro. O sea, es la razón la que nos trata de convencer de que lo necesario es irremediable y no podemos sacudírnoslo de encima. Entonces, toda religión va en contra del logos porque va en contra de lo necesario, de la necesidad. Es decir, bueno, de hecho, el verbo divino es más fuerte que el logos metafísico, ¿no? Lo que me parece interesante de María Zambrano es que sin ser una poeta y sin ser una Ella es mística, poética, ¿no? una mística, es poética, pero al mismo tiempo utiliza herramientas filosóficas. Es decir, sin no duda. se mueve, no abandona la filosofía, sino que con... Tiene el ensayo ese que a mí me parece, yo me he pasado dando clases con ese ensayo media vida, que es filosofía y poesía. Sí, exactamente, Que sí, explica la diferencia y los parecidos que hay entre filosofía y poesía. Sí, sí, pues ya terminó formulando la noción de razón poética, ¿no? Razón poética, Es un poco una hija de la razón vital orteguiana, pero con un desvío hacia esa necesidad de poesía que sea capaz de trascender el logos puro, digamos, Duda, ¿no? claro. de la razón. Pero María Zambrano hacía una reflexión, a mi juicio, muy, muy poderosa, que cuando hablaba del eclipse de la piedad. Y la piedad, decía ella, es la relación con el otro, con lo otro, ¿no? Y Dios sería lo gran otro, ¿verdad? No ese ganz anders, lo dicen los alemanes, no ese gran otro. Y la restitución de la piedad, al fin y al cabo, no es más que una restitución del hombre en su relación Bueno, la con piedad, los demás, además. yo creo que la idea esa de piedad la toma, bueno, La pietas, la sí. tiene Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es el que, vía, por supuesto, las filosofías orientales, introduce la idea esa de que, ya que no hay ningún Dios que tenga compasión de nosotros, cada uno de nosotros puede ser Dios para los demás y tenerles Exactamente. compasión. O sea, la persona piadosa es la persona que acepta las obligaciones de un posible Dios que no hay. Entonces, y se porta
O sea, los santos, por ejemplo, los grandes santos, la definición de un santo frente a una persona corriente es que el santo se porta como si fuera inmortal. Claro. O sea, como si no fuera a morir. O sea, se mete entre los leprosos, no acumula bienes, sino que los reparte. O sea, el santo es la persona que niega las necesidades que otros nos hace guardar las cosas, comprar medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? El santo es el inmortal vocacional. O sea, que tiene la vocación de la inmortalidad, aunque a lo mejor luego no resulte inmortal, pero claro, esa es la apuesta que dijo Pascal. O sea, digo, en el fondo, si usted vive como si fuera a ser inmortal, ¿qué va a perder? Las cosas que va a perder son trivialidades. En cambio, si usted acierta y realmente viviendo como un inmortal termina por hacerse inmortal de verdad, usted va a ganar muchísimo, ¿no? Entonces, la apuesta de Pascal es decir, créase lo de la inmortalidad. Viva usted como si fuera inmortal, como si pudiera usted derrotar a la necesidad. A ver qué sale. A lo mejor le toca a usted la lotería, ¿no? Y en ese sentido, Dios también funciona como un límite, ¿no? Para el hombre, es un límite, y transgredir ese límite lleva al hombre, también diría María Zambrano, a un exceso de confianza en sí mismo y una pérdida de esa prudencia, por así decirlo, que hay que tener Bueno, pero frente claro, todo lo que al es propio prudencia, destino. límite, etcétera, que son cosas imprescindibles, pero La claro, hibris antigua, es ¿no? imprescindible digamos, si tenemos un Dios, uno puede aportarse como un loco. O sea, con Dios a nuestro favor no tenemos límite, porque claro, Dios no conoce la necesidad y no conoce los límites. Mientras que si tenemos que andar con cuidado y pisar donde pisa el buey, como dicen los otros, ahí ya eso quiere decir que, bueno, Dios sí, pero no sé, un poco el viejo chiste ese del señor que se cae por un precipicio y se queda colgando de una rama que se está a la vez medio rompiendo y empieza a llamar, ¡ay, Dios mío, sálvame! No sé qué. Y se oye una voz en los cielos que dice, hijo, te he escuchado, suéltate porque estás salvado, yo haré que no te estrelles. Y dice, sí, pero hay alguien más. Sí, sí. Sí, sí. Eso es un poco del límite. Es decir, pues sí, estaría muy bien, pero por si acaso hay algún otro que pide algo más prudente, ¿no? Pero cuando Heidegger dice en su entrevista póstuma esa frase que ha sido tan comentada, como si fuera oracular, de solo un Dios puede salvarnos, nur ein Gott kann uns retten, Sí. yo creo que se está refiriendo a que el ser humano ha llegado a un extremo, digamos, de hibris, ¿no? de transgresión de sus propios límites, y que solo un Dios, en el sentido de volver a tener una mesura en la tierra, puede salvarnos, ¿no? Él apostó por la desmesura, él apostó por la desmesura bastante claramente, pero bueno. Pero creo que se refería, bueno, al problema de la técnica, ¿no? También, que es el gran tema heideggeriano, ¿no? Cómo la técnica se ha convertido en un nuevo Dios, Claro, ¿no? es decir, hombre, es que la sustitución a un Dios que se ocupe de nosotros es que nosotros, de alguna manera, nos ocupemos de una manera superior de nosotros. Es decir, nos curemos de todas las enfermedades, logremos vencer la distancia, en fin, todos los límites que pone la naturaleza los derrotemos. Hoy, evidentemente, vivimos una vida que cualquier ser del siglo III después de Cristo no reconocería nuestra vida, porque nuestra vida en comunicaciones, en transportes, etcétera, no tiene ningún límite comparado con los del siglo III después de Cristo. Entonces, vivimos una vida ahora que casi parecería hace unos años casi ilimitada. Luego sigue habiendo el límite de la necesidad esencial, que es la muerte. Pero... Y si algo nos enseña también la historia la historicidad del concepto y de la experiencia de Dios, es que por mucho que nos hayamos creído que, digamos, que la divina religión pertenece al pasado, es algo que será consustancial siempre al hombre, ¿no? De alguna manera. Mientras los hombres mueran, no Como creo que decía haya Lacan. ninguna posibilidad. De hecho, bueno, las primeros
enterramientos prehistóricos, digamos, en que la paleontología cree que ya ha descubierto los primeros homínidos, ni siquiera los homínidos, es porque porque los homínidos ya enterraban a la gente, les ponían un cuenquito con no sé qué. O sea, es decir, la idea de que la muerte no es el final es la primera idea del ser humano. O sea, es decir, mientras los seres humanos creen que con la muerte acaba todo, eso es propio de los animales. El día que a alguien se le ocurra decir, ¿y si no? Yo siempre he creído que la capacidad de soñar, o sea, de que soñemos por las noches, es la que nos ha dado la idea de una vida más allá de la muerte. O sea, si no soñáramos por la noche, yo no creo que nunca se nos hubiera ocurrido la idea de una vida más allá de la muerte. Pero como todos soñamos, es decir, como hacemos como si nos morimos, nos quedamos inmóviles, entumbados, tal, y con una vida que solamente nosotros conocemos, que los demás no conocen, pero que solamente nosotros conocemos y que está llena de encuentros con otros personajes, de situaciones, etcétera, etcétera, eso es lo que da la idea de que a los muertos les puede pasar igual. O sea, el muerto dice, mira, sí, que haga muy quieto, pero a lo mejor está soñando, ¿no? Dormir, tal vez soñar. Tal vez soñar, sí, sí. Y luego hay una experiencia de Dios que se transmite a través del arte, ¿verdad? Sí, O sea, yo, por ejemplo, que no soy creyente ortodoxo, ni mucho menos, pero, en fin, cada vez que uno escucha Bach, no puede por menos que creer en Dios, ¿no? Cioran decía, nunca sabrá Dios cuánto le debe a Bach. Absolutamente, absolutamente. Y eso pasa con la poesía también, con San Juan de la Cruz, ¿no? Si no hubiera la pasión según San Mateo, que Dios se iba a encontrar cojo. Tú después de toda tu experiencia fuiste educado en la religión, ¿no? Luego supongo que la filosofía te ayudó a emanciparte de ello, si no me equivoco, ¿o no? Yo no viví ningún trauma. Yo no viví ningún. O sea, decir. Una pérdida de fe. He conocido. Claro, bueno, yo estudiaba en un colegio católico y, en fin, pues me sometía a la confesión, la misa, todas esas cosas, pero sin ningún. De pronto, no sé, como yo, por ejemplo, las confesiones. La lata esta de tener que confesarse en las masturbaciones todas las semanas y tal y cual. Y yo dije, bueno, eso es un poco ridículo. O sea, es decir, vamos a dejar simplemente a suprimir todas estas cosas. Entonces, en un momento determinado, a pesar de la familia católica y de todo eso, pero renuncié a todos los prestigios del catolicismo sin ningún tipo de. O sea, por ningún tipo de trauma. Hombre, estéticamente a mí, por ejemplo, siempre me han gustado mucho las catedrales y los santos. Me encantaban las ceremonias de Semana Santa, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Eso me gustaba mucho. O sea, la parte poética del cristianismo me ha gustado mucho, ¿no? Esa cosa tan bonita que dice Santayana, ¿no? Dice la poesía es una religión en que no se cree y la religión es una poesía en la que se cree. Sí, sí, ¿No? Es un poco, a mí me parecía eso, sí, me ha gustado mucho la parte poética del cristianismo y de la religión, etcétera. La parte moralista no tanto. No tanto, ¿no? claro, claro. Pero la parte poética me gusta. Pero vamos, que no he tenido esas pesadillas, los traumas, las angustias, en absoluto. Has escrito hace poco acerca de este fenómeno que ahora se está magnificando mucho de Rosalía, con su último disco, como si fuera una especie como de confirmación de que el mundo está volviendo a una espiritualidad, y eso pasa cada cierto tiempo y tampoco tiene demasiado. Yo creo que más. nunca se ha separado la religión. O sea, ahora lo que pasa es que se está volviendo un poco a una especie de ceremonial o de más o menos o de ñoñería ceremonial religiosa, pero yo no creo que la religión haya sido abandonada nunca. De hecho, en este mundo estamos bajo la amenaza de unos fieles religiosos, que son los islamistas, que creen firmemente en la religión. Una religión Y detestan que el no nos mundo. conviene nada, que no nos conviene nada. Detestan toda la creación del mundo laico, claro. No, claro, o sea, es decir, El vacío, la democracia. La amenaza de, bueno, en este momento, en países como Francia, por ejemplo, es decir, el alcalde de Nueva York que se dice islamista, ya verdaderamente hay que reconocer que el cristianismo es el suplemento de espiritualidad de la democracia. O sea, es decir, la democracia se basa
en unos valores que están tomados evidentemente del Absolutamente. cristianismo. Entonces, claro, la sumisión islámica y el colectivismo de la sociedad islámica y tal va a sustituir al cristianismo, va a sustituir también a la democracia. democracia, Eso claro. sin duda, sin duda. O sea, la amenaza mayor para este momento de la democracia es el islamismo. El islamismo vivido, ¿no? Como, digamos, como creencia de una persona. Bueno, las creencias, pues, una persona puede creer eso sin mayor... Pero que de pronto el islamismo se convierta en una religión mayoritaria dentro de un país... Es una forma política. No, no, bueno, Claro. el islamismo se considera político. Claro, claro, claro. El, Es indisociable para los ellos. países islamistas se consideran que su ley es la sharia, o sea que no... Y eso evidentemente no hay países islamistas democráticos, vamos, pero no lo hay, no porque de hecho nos haya dado la casualidad de que no, es que no puede ser porque mentalmente el islamismo desmonta lo que es la democracia. O sea, Bueno, pues hemos dado un círculo, me parece que bastante coherente a esta primera aproximación a Dios. alarmante, pero